Hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, La Mía y Despierta FM. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día miércoles con Juan Carlos Claret. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte y como cada miércoles aprovechar a través de estos micrófonos de saludar a quienes nos escuchen en Río Negro y también en la comuna de Puerto Octay, que va a ser sede de una novela, por lo que ha trascendido ¿Ah, en la sí? prensa. Sí, Ah, no de tenía Mega. idea. A ver, cuéntame. Sí, o sea, por lo que he leído ¿Está en ahí la en el prensa, casting? Ah, ah, me voy a presentar ahí de voluntario. Así que mira, se dice que va a ser una teleserie de Mega, va a ser como la continuación de La Ley de Baltasar o algo por el estilo, no con el mismo elenco, pero con el mismo enfoque más o menos. Así que, y que Puerto mira, Octay fue la elegida. Así que una buena noticia. mira qué interesante. Quizás vamos a ver a Álvaro ahí reporteándolo todo y metido ahí. Ah, sin Quizás duda. Álvaro lo llamen. ¿Eh? Para los que no saben, Álvaro es el que hace todos los en vivos y todas las cosas de farandulilla aquí Álvaro en Torres. País Lobo. Sí, Álvaro Torres. Y también de todo deporte y todo eso que también pueden escuchar por Radio La Mega. Ya, oye, vámonos a la política, que han pasado hartas cosas que yo te estaba esperando para politiquear, porque el día de ayer falleció Guillermo Tellier del Partido Comunista, presidente. Yo creo que ya a estas alturas todos han escuchado lo que pasó. Yo ayer no lo conversé, estuve con Ignacio, con Gonzalo Blumel, conversando de su libro La Vuelta Larga y lo que significa en este minuto la democracia. Así que no tocamos ese tema y dije, bueno, hoy día lo vamos a tocar. Y bueno, no solamente vengo con eso, sino que también hay otras cosas, porque el presidente se mandó unos dichos, querido Juan Carlos, que yo creo que al que no se le apretó la guata con lo que dijo, no sé, tiene cuero de chancho, porque te juro que dije, esto lo tengo que conversar con Juan Carlos de qué es lo que pasó. Y además, esto también trae consecuencias políticas, no solamente los dichos del presidente, sino también qué es lo que va a pasar con el Partido Comunista que tenía hace 17 años a la cabeza a Guillermo Tellier, solamente precedido en este tiempo de democracia por Gladys Marín. Así que sin duda marca un cambio y qué es lo que va a pasar también tan entredicho. Pero no solamente el Partido Comunista, sino también Renovación Nacional tuvo elecciones que todavía no se cierran y Amarillos por Chile también está ahí con un derrumbe más o menos. Así que partimos este programa porque vamos a analizar qué es lo que va a pasar y vamos a tirar nuestras fichas de para dónde van. ¿Qué te parecieron a ti? Te dolió la guata los dichos del presidente, ¿no? Mira, antes de eso, yo creo que, sobre todo para mi generación, creo representarlo con lo que voy a decir, es que da la sensación que la transición está muriendo. No es que la etapa de Wow. transición se haya cerrado, sino que la gente que protagonizó no solamente la dictadura o el combate a la dictadura, sino que también aquellos que protagonizaron la transición ya vitalmente están todos muriendo. Belisario Velasco también falleció la semana pasada. Ahora nos encontramos con Guillermo Tellier, después en corto plazo tal vez con cuantas otras personas más. Entonces, en ese sentido hay una sensación de una... Y ayer lo estaba pensando cuando me enteré de la noticia en la mañana, de que claro, hay una sensación de, wow, ya viene un recambio no solamente generacional, sino que también de experiencias vitales en cuanto a hacer política. Yo creo que eso es un primer hito. En segundo lugar, de la misma forma en que yo tengo dudas si a mi generación le correspondía protagonizar la conmemoración de los 50 años encabezado por el presidente, lo cierto es que las palabras del presidente son totalmente inoportunas, no son prudentes, son totalmente desaconsejables, más aún cuando lo que se trata de establecer es un proceso de reconciliación dentro de los 50 años que han sido tan crispados. Lo cierto es que se esperaba entonces por lo menos un poco más de magnanimidad en el cargo y lo que vimos ayer es una declaración impropia de un presidente de la República. Es como el gustito que se dio Belisario Velasco el día que falleció Pinochet, cuando va a hablar la presidenta y nadie más, y después sale Belisario Velasco con un chancho al hombro, que claro, era lo que quería decir, digamos, pero ¿Y qué dijo? el, Yo no sé, esa me lo o perdí. sea, A ver. dice algo que es verdad, dice Pinochet va a ser recordado como un dictador, genocida y cuestiones por el estilo, pero la orden era, habla la presidenta Bachelet y nadie más, nadie viene a hablar después de la De presidenta, la presión. entonces de hecho ese hito tensó mucho la relación entre ambos. Entonces, lo que yo esperaba del presidente era magnanimidad, si bien inicialmente me huele como excesivo los 2 días de luto,
no soy opositor a que se haya decretado duelo nacional, más aún cuando es un diputado de la República que estaba, digamos, en ejercicio. Así que en ese sentido no me opongo al luto nacional, pero sí a los dichos destemplados del presidente que en nada contribuyen a la reconciliación o a la paz que se quiere mantener dentro de los 50 años. Me estás mirando extraño, que yo creo que no recuerdo si Sí. fue Es que no reelegido, está en ¿no? ejercicio, no, pues, No fue perdió. reelegido. No, no fue reelegido, pero lo que sí era presidente de partido, eso sí, Ah, ya, pero por ahí no, viene mi confusión no entonces, pero claro, estaba, claro, él perdió la senatorial y de hecho fue como bien importante porque varios quedaron fuera, no solamente él dentro de esta elección, por eso te miraba raro porque no está en este minuto en ejercicio, pero en sí ejercicio. concuerdo contigo que yo estaba en la duda, más allá de si uno puede compartir o no lo que fue la figura de Guillermo Tellier, que algunos dicen tenía luces y sombras, pero Más sombra que luces, debo decir. Pero es que ese es el tema. Y bueno, y otros muchos decían, ay, ¿y por qué a Atelier sí y Belisario Velasco no? Bueno, pero si a Belisario Velasco también, pues, también se también le decretaron dieron dos dos días de días de duelo. Lo luto que pasa es nacional. que nadie supo que le habían decretado 2 días de duelo. No hubo no recuerdo yo, ¿tú recuerdas que el presidente haya hecho un homenaje en particular a Belisario Velasco, aparte de decretar estos 2 días de O duelo? sea, lo fue a ver, Pero fue a la pero iglesia, estuvo no con sé la si fueron familia, y sería. no hubo palabras trascendentes de lo que significaba. Y aquí es donde es tan relevante porque se pone de manifiesto el tono conmemorativo que tienen estos 50 años para la presidencia de Boric, finalmente, porque es, es tan claro lo que está aquí presente que la figura de Belisario Velasco, que era una persona que trató de las instituciones, de seguir el poder adelante, se le dieron son sobriamente los 2 días de duelo nacional que pasaron inadvertido para la gran mayoría de la población. En cambio, en este otro caso se rinden honores por todo lo alto y se ensalza una parte solamente de Guillermo Tellier, dejando todo el resto de lado. Entonces, como se Pero, recuerda, y es lo que tú dices generacionalmente, se recuerda una sola parte. eh, pero yo tal vez matizaría un poco eso, porque si vimos las mismas declaraciones, el presidente se manda estas frases a la salida de la capilla ardiente, digamos, y no como cadena nacional o en un acto de gobierno, sino que más bien lo dice a la salida al ser abordado por la prensa. A lo que voy es que, y no es mi intención defender al presidente ni mucho menos, pero creo que tal vez también hay mucho interés tal vez, y esa es la atracción que tiene Tellier por sobre Belisario Velasco, en que es conveniente, dado el contexto en el que estamos, ponerle mucho énfasis a la figura de Tellier porque obliga a uno a marcar postura. Entonces, yo no he visto que sea un acto de gobierno el reconocimiento de la trayectoria con más sombras que luces, debo decir, de Tellier, pero lo que sí es que las frases del presidente en el contexto en el que haya sido es totalmente desafortunado, uno, porque contradice también a un poder del Estado. Recordemos que Pinochet, al que no menciona explícitamente, pero es al que alude, digamos, con el concepto de cobardía, murió desaforado y siendo procesado por la justicia. No, pues no es eso. Es que eso es lo otro que hoy día lo comentaban en la editorial Infinita, porque no es, a ver, hay varias cosas interesantes acá. Es que se juega El con día de ambigüedad, yo ayer, lo interpreté con Pinochet. tú lo interpretaste con él, pero es que el día de ayer se suicidó uno de los que estaban acusados por la muerte de Víctor Jara. Ah, también Entonces, coincide, también también coincide. coincide, tienes Pero razón. después también hay otra persona que también se suicida, y es el presidente Allende. Entonces, ¿a cuál de todos él se quería referir y lo deja totalmente abierto? Entonces, lo más probable y lo que todos interpretan es que se refiera a el ex militar que fue condenado por la muerte de Víctor Jara, que no llega, pero tampoco lo dice. Y sin embargo, de dónde viene, yo ahí escuchaba con atención lo que decían en la Radio Infinita y comparto, porque son tantas las aristas que deja esto abierto, que tú también que ellos lo señalaban, y veamos si es que tú lo compartes también, Juan Carlos. Esto es una impulsividad de parte del presidente. Y que nosotros estemos gobernados por personas así de impulsivas, eh, que sin duda genera más incertezas y es algo que no viene por ninguna parte. Después tú vienes diciendo en tus discursos que, y yo les comentaba, que
que quiero creer que vamos aquí con un tema de unidad y de sacar proyectos más futuros, más importantes. Pero resulta que esto no es así, pues, ¿cachai? Porque cuando de la nada sales con este tipo de cosas, es que te traiciona quién eres. Es como el cuento del sapo y el, ¿cómo se llama? Ay, ¿Y el alacrán? y el alacrán. Es como eso, es como el cuento del sapo y el alacrán. No puedo traicionar quién soy porque el alacrán termina picando el sapo a pesar de que el sapo logró llevarlo hasta la otra orilla. Entonces, lo que vemos aquí es que el presidente no puede dejar de ser quien es. Ahora, ¿es eso lo que se le está pidiendo? ¿Que deje de ser quien es también? Ya, yo creo que hay varias cosas ahí. Yo no lo relacioné, los dichos del presidente. Interesante esto porque, como lo mencioné delante, el presidente no lo menciona. Entonces, claro, él Mm, no individualiza sobre quién se refiere, pero, claro, la frase dice, murió como un hombre digno, Telier, mientras que otros mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia. Entonces, otros mueren, no es que se matan. Por eso dije, está hablando de mm, Pinochet. ¿Por qué? Porque además es una frase que no es única y no es la primera vez que se menciona. Entonces dije, es Pinochet. No hice el link con el suicidio de la persona condenada por el homicidio de Víctor Jara. Si fuera así, igual es desafortunado porque más allá de la persona hay una familia que sufre. Entonces, indistintamente el resultado, digamos, de la justicia, correcto. entonces suena muy frívolo el mencionarlo de esa manera si es que se quiso referir respecto al condenado. Lo que sí, cuando yo lo leí, dije, por el concepto, por la terminología, dije, esto es Pinochet. El presidente va a tener que salir a aclarar esos dichos. Respecto a lo que tú señalas, respecto a la impulsividad del presidente, lo cierto es que, a ver, la impulsividad del presidente no es propio del presidente. El gobernante de Piñera uno en adelante, los impulsos son pan de cada día. Recuerdo en la época del estallido social, Piñera poniéndose frente a la estatua de Baquedano en la plaza, como diciendo reconquisté este sitio. Entonces creo que en ese sentido nos hemos acostumbrado a una política que no es solamente banal en el sentido de su ejercicio, sino que sobre todo es mediática, es televisiva. Entonces, si el presidente no hace noticia de tanto en tanto, como que el presidente está ausente y baja en popularidad, lo queremos más presente, mete las patas porque se trata de responder por todo. Entonces, es una situación que, claro, siendo el presidente per se alguien impulsivo, porque no es el primer chancho al hombro con el que sale, también debo decir que el fenómeno tal vez comunicacional, porque con seguridad tal vez el presidente consultó con sus asesores comunicacionales si era conveniente decir o no decir tal cosa. Lo cierto es que nace también de un propósito de marcar agenda, creo yo. Entonces, es parte de la política a la que nos estamos acostumbrando. Sí, estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo porque em, pecas porque haces o pecas porque no haces. O sea, es difícil ahí encontrar el punto. Pero cuando tienes un momento súper conflictivo, pues tienes que tener la cautela en demasía. O sea, si lo que estás buscando es tratar de bajar los ánimos, ahí Juan Carlos Esto poco contribuye. Esto poco no, contribuye. no, No no, ayuda en nada. no ayuda en nada. Si eso yo, Ese es el punto. sabes que incluso es curioso porque yo recuerdo que en los albores de la segunda vuelta presidencial, cuando muere Lucía Iriart, yo Ujú. dije, Tate, una muerte de esas características previa a una elección polarizada, esto va a ser caldo de cultivo para cualquier cosa. Y me llamó la atención que la muerte de Lucía Iriart fue comunicacionalmente mejor abordada que la muerte de Tellier, en aras, digamos, de no generar mayor polarización, en tratar de no romper Claro. huevos. Y eso me llama la atención porque uno podría suponer que por la persona que fue Lucía Iriart, hasta protesta o se pudo haber extrapolado en una campaña política, y lo cierto es que no, me llama la atención que en este contexto sea la muerte de Guillé usado, digamos, como para tratar de marcar pauta o generar noticia o eh, incentivar o polarizar aún más posiciones. Claro. Ahora, Piñera no era un opositor igual al régimen. Entonces, también ahí era mucho más fácil la postura de, mm, del presidente Piñera en ese sentido. Ahora, no digo que sea fácil en sí,
estos momentos son bastante complejos en general y cómo se llevan adelante son importantes porque son parte de toda coalición. Pero es lo mismo que le pasó ahora y la diferencia que vemos entre uno y otro del presidente Boric. Y yo creo que la diplomacia en general no es solamente con el externo, sino también en lo que está pasando acá. Y es súper frágil. Tú estás constantemente pisando huevos. Así que lamentablemente se cae y por los errores es donde más nos ven. Por eso son errores que igual son bastante grandes y feos y por lo menos a mí me dolió bastante la guata cuando hace alusión a esto. Oye, te invito a pasar al próximo tema y es el análisis más político ya, de qué es lo que crees tú que pueda llegar a pasar con el Partido Comunista, con estos cambios, con ¿quién crees que pueda llegar a tomar el mando y cómo esto se vería reflejado, dependiendo de quién lo tome, en el gobierno actual? Porque es súper relevante esa postura, o sea, ¿quién toma el mando ahora con un partido tan militar como es el Partido Comunista, donde vemos que los líderes están por mucho, mucho tiempo? ¿Quién lo toma? Creo que va a marcar una pauta diferente. O lo mismo. ¿Qué crees tú, Juan Carlos? A ver, ocurren varias cosas. La jerarquización del Partido Comunista es su principal virtud y su principal defecto. Ya que estamos todos hablando de la Unidad Popular, lo que permitió tener disciplinado al Partido Comunista, a diferencia del Partido Socialista, fue precisamente la estructura, la formación disciplinada del Partido Comunista y de la Jota particularmente, es decir, de la Juventud Comunista. Mm. En mi experiencia universitaria, yo no milito en ningún partido, no he militado tampoco en la universidad, pero me llamaba la atención entre tantos colectivos de izquierda, donde muchas veces el Partido Comunista es visto como un partido de derecha dentro del ala izquierda, digamos, eran muy disciplinados y en ese sentido, yo creo que el sucesor de Tellier, que digámoslo también, desde hace un mes que ya estaba fuera de combate porque estaba con muchas enfermedades médicas, entonces yo creo que va a ir por la línea de Lautaro Carmona, haciendo valer la antigüedad constituye rango, o también podría ser, y esto es conveniente para el gobierno, que quien represente a uno de los principales partidos de la coalición gobernante sea parlamentario. Se pierde algo cuando el presidente del partido no es parlamentario. Y el mejor testimonio de esto es Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista. Le ofrecen la senaturía precisamente para efectos de tenerla en el Congreso en tanto presidenta de partido. Yo creo que en ese sentido, no sé si Lautaro Carmona es senador, también se me entran a confundir la... Te lo busco, pero ahí hay dos personas que cumplirían con ese rol. Yo estoy de acuerdo, Lautaro Carmona, al parecer, por lo que he ido escuchando, yo no soy experta en el Partido Comunista ni nada por el estilo, pero lo que me he dedicado a informarme a través de la prensa es que al parecer Lautaro Carmona era muy cercano a Gladys Marín también en su minuto, y por eso se ve como una figura, y en este minuto que estaba siempre al lado de Telier, una figura que podría marcar y tomar esa postura como tú estás diciendo, pero por otro lado hay dos más que están al lado, que uno sería la senadora Pascual, que sería una de las que también se estaría viendo, que está por el hecho de ser senadora, le daría esa palestra, pero la otra sería eh, Carol Cariola, la que se estaría también conversando al respecto. Y ahí es donde si ella saliera, sería bastante complejo para el gobierno que ella quedara como presidenta, porque hay varias instancias en las cuales se ha desmarcado propiamente tal del gobierno y votado en contra de cosas que el gobierno ha pedido. No, Entonces, yo veo poco probable que sea ella, porque además es una carta que, más allá de cuáles han sido los desmarques de ella, lo cierto es que es una carta, un comodín para cualquier cargo en el gobierno. Es decir, si de repente algún ministerio guatea, con seguridad van a echar mano a Carol Cariola. Entonces no creo que la vayan a promover como presidenta de una colectividad. En ese sentido, creo que es más probable o Pascual o incluso la misma Carmen Hertz. El tema es que Carmen Hertz, más que tender puentes, tiene una personalidad y le da muchos réditos, digamos, bastante confrontacional. Tal vez una persona que podría, dada igual la edad de Carmona, podría ser el que fue convencional, Marco Barraza, que es una... Porque el subsecretario de Justicia, sí, el subsecretario de Justicia, Gajardo Falcón, claro, está en cargo jefe de servicio, no va a asumir como jefe de una coalición. no.
Marcos Barraza no sé qué está desempeñando, qué rol está desempeñando actualmente, pero sería un nombre también interesante en el sentido de la influencia que mueve. En el Consejo Constitucional fracasado lo demostró. La capacidad que tiene para convocar voluntades, aunque sean decisiones equivocadas, pero por lo menos puede mover voluntades y es reconocido transversalmente. Entonces, yo creo que va a estar entre Lautaro Carmona, la senadora Pascual o Marcos Barraza. Pero Carol Cariola Claro. no me cuadra No dentro de esa crees que tenga. situación. Claro, porque Lautaro Carmona, tú mencionabas su edad, él nació el 26 de abril del 52 y se desempeñó como diputado por la región de Atacama durante el periodo del 2010 al 2014 y 2014 al 2018, así que no Y está de en ahí salió el ejercicio en este Congreso. minuto. Sí, no está en el Congreso. Y en el cambio, Marcos Barraza, bueno, no me aparece en qué se encuentra ahora, pero sí tuvo varios roles importantes, como tú mencionabas, convencional constituyente, estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social, también durante la presidenta Bachelet, subsecretario de Previsión Social y presidente de la Federación. O sea, tiene algunos cargos, dos ministerios a su haber y además como convencional también que fue relevante. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sin duda esto puede marcar diferencias. ¿Tú ves diferencias entre Lautaro Carmona, por ejemplo, y, como decíamos, o sea, si sale efectivamente Carol Cariola, ya sería el extremo y bastante complejo para el gobierno. En el caso de la senadora Pascual se ve un poco más dialogante en ese sentido, ¿no? Sí, es que yo creo que igual es importante, indistintamente la persona que asuma, es que el Partido Comunista Chileno, y Nobleza obliga al respecto, es un partido que es distinto o es diferente a los partidos comunistas en otras latitudes. El Partido Comunista Chileno, en tiempos de la Unidad Popular se mostró el más disciplinado. En segundo lugar, ha sido disidente en varios aspectos en cuanto al Partido Comunista Internacional. Es como un archipiélago, una isla dentro de un concierto internacional en el cual incluso es disidente en varios aspectos de la misma, en su momento, la Guerra Fría respecto a la URSS. Entonces, en ese sentido, digamos, a mí más que quién va a encabezar el Partido Comunista, mi pregunta es hacia qué cuál es el carril, cuál es el riel que está transitando el Partido Comunista desde la época de Guillet y que indistintamente de Tellier, perdón, y que indistintamente la persona que asuma la presidencia, hacia dónde va a seguir encabezándolo, entonces, o dirigiéndolo. Entonces, yo creo que va a ser interesante porque es un partido que merece un análisis a largo plazo, digamos, es ver hacia dónde va el Partido Comunista. Claro, es que por eso te decía que la figura igual es tan relevante quién queda a la cabeza, porque tú señalas este cambio institucional que le dio fue justamente con Guillermo Tellier, porque cuando estaba anteriormente Gladys Marín era bastante opositora y fría y se mantenía bien separada de la institucionalidad en general. Y ese vuelco que da Guillermo Tellier también a meterlo dentro de la institucionalidad chilena le llevó a tener más parlamentarios, a tener ministros en dos gobiernos. Entonces, es bien relevante ese giro. Entonces, por eso, para mí, ¿quién va a la cabeza? Hace la diferencia. Y por eso tú me dices, no, no tiene ninguna posibilidad Carol Cariola, pero recordemos que la última vez la que sacó mayor votación fue la ministra vocera de gobierno, más que Telier en ese sentido. Entonces, las bases a quienes están apoyando ahí. Porque ella, no digo, no creo que tampoco Camila Vallejo sea igual a Carol Cariola, por ningún caso, pero sí generacionalmente representan un mundo distinto, representan cosas diferentes a lo que pueda hacer Pascual. Entonces, la senadora Pascual o esto y lo otro. Entonces, ahí es interesante ver para dónde va, pero lamentablemente no vamos a saber hasta que tengamos el nombre. De donde sí sabemos cosas, querido Juan Carlos, en este minutito que nos queda, es que Renovación Nacional no logró tener definir quiénes son sus presidentes, secretarios generales, su directiva actualmente, y recién el 9 Hay segunda van a elegir, vuelta. el 9 de septiembre tiene segunda vuelta, pero lo que sí sabemos es que los más conservadores habrían quedado fuera y eso ya llevó a que algunas renuncias dentro de Renovación Nacional, como la diputada del REN. ¿Mm? Sí, es impresionante cómo tal cual agujero negro que por su fuerza gravitacional arrastra para sí, digamos, todo lo que circunda. El, lo cierto es que me llama la atención la fuerza gravitatoria que tiene el Partido Republicano, porque en Mm. último término, la lista que quedó fuera, la de Orrego con
Francisco Rego, Pancho Rego, más conocido, y de Carlos Larraín, Sí, el, y estaba la senadora Gatica. da cuenta de una escisión dentro de Renovación Nacional, dentro de la derecha más institucional, y yo creo que van a terminar una buena facción yéndose al Partido Republicano. Nunca se lo he consultado, pero por ejemplo, ¿por qué Jürgensen es RN y no republicano, por ejemplo? Jürgensen padre, Papá, ¿sí? pucha, yo nunca se lo he preguntado, pero me imagino que al ser fundador te da un cariño especial dentro del partido y el poder que tienes dentro de él también debe ser bastante relevante como para dejarlo. Pero ¿qué diferencia de la Renovación Nacional de Jürgensen por sobre el Partido Republicano? Con el respeto y estima que le tengo, digamos, pero es una definición política, digamos, no sé cuál será la diferencia. Cosa distinta veo, por ejemplo, en el senador Galilea o en la senadora Núñez, que son los que están encabezando la lista, que incluso uno podría hasta notar influencia de Mario Desbordes, que representa una ala más liberal dentro de Renovación Nacional. Entonces, ¿y qué de común Bueno, tiene un pensamiento como Desbordes con Harry Jürgensen? Entonces, ahí es donde yo digo, tal vez Renovación Nacional está viviendo un proceso de depuración natural, digamos, y donde van a marcar diferencias. sí, es bien interesante lo que tú estás señalando. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les había comentado que iba a Rayos. mencionar algo de amarillos también, porque finalmente terminan renunciando ambos en pos de lograr tener, de ¿Quiénes seguir son con este ambos? movimiento. Ambos, es el presidente Sergio Mico y Solís, el secretario general, terminan una desavenencia, terminan renunciando a ambos y queda Andrés Joanet como presidente actual del partido Amarillos por Chile. Así que Ya, bueno, dígame, Solamente 30 segundos para decir de que 30 eso segundos. demuestra de que los males que uno denuncia en el Frente Amplio en cuanto a supuesta inmadurez por falta de edad, lo cierto es que tampoco políticos más experimentados y de fuste como Sergio Solís, como es Sergio Isidro Solís, el mismo Sergio Mico, lo cierto es que pelea en amarillo porque se firmó una carta criticando a republicanos y donde el que firma no es el presidente, sino que es Solís, entonces hay una guerra entre facciones y eso da cuenta de que hacer política en Chile hoy día es muy complejo porque se es ingobernable o porque es muy difícil eh, generar consensos, porque hasta algo tan trivial como quién firma una carta es sinónimo para poner en tela de juicio el directorio de un partido político. Mira, no sé si fue tanto, porque yo estuve conversando con la gente de Amarillos y tiene que ver con un tema de formas de liderazgo distintos y cómo entender la política. Uno viene de un estilo de política más em, an- antigua, donde las cúpulas tomaban más decisiones y el otro más flexible, donde eras capaz de acomodarte a las bases y tratar de tomar más en cuenta a nivel de región. Entonces, yo creo que es mucho más complejo que solamente quien firmó una carta. Yo creo que a lo mejor hay una gota que rebalsa el vaso y que con eso te cambia todo el panorama. Pero lo interesante acá es que lograron encontrar una salida para poder seguir adelante y que no se quebrara el partido, justamente en decir, yo no tengo espacio en este Sea, lugar, eso es lo sino que valioso del sigamos. proceso, digamos, que al Sí, final pillaron una forma institucional para resolver sus problemas. sí, vamos a ver si lo siguen haciendo, pero por el día de hoy nosotros, querido Juan Carlos, hemos llegado hasta aquí y los invitamos a todos a sumarse mañana a otro Política Podcast. Chao, chao. Chau.